Mater Reformatio. Apreciados amigos, reciban un cordial saludo. Hoy vamos a hacer el programa El Poder del Evangelio un poco diferente, pero invitándolos a que lo vean. Y bueno, hoy es un día muy bonito y muy especial para mí y también para mi sobrino Danielito. Danielito, un muy feliz cumpleaños para ti, Dios te bendiga, te dé mucha sabiduría y ánimo. Emanuelito y Ana Marita, Dios les bendiga, un saludo muy especial para ustedes. Bueno amigos, entremos en materia, arrancamos con el poder del Evangelio. Dios les bendiga. Imaginémonos, como les decía, que en este momento estoy enfermo. En este momento yo tengo este termómetro. ¿Ustedes qué pensarían? Que yo dije, no, tranquilos, para mejorarme de mi mal estado de salud, pues me lo voy a tragar. Piensen que me lo voy a tragar, entonces supongamos que yo me trago el termómetro. ¿Qué pasaría si yo me trago el termómetro? ¿Será que con ello me mejoraría? No, no es así. Muchas personas piensan que pueden cumplir la ley. Y al cumplir la ley piensan que pueden salvarse. Es lo mismo que intentarse tragar lo que les decía este termómetro. Si me trago este termómetro, posiblemente ahí me agrave y me pueda morir. Recordemos que Adán y Eva intentaron solucionar las cosas a su manera. ¿Y cómo fue la solución a su manera? Coser delantales de hojas de higuera. Eso lo vimos en Génesis capítulo 3 versículo 7, donde Adán y Eva se muestran ante Dios con esas hojas, pero a Dios no le va a agradar eso. Así que en Génesis 3:21 Él va a matar a unos inocentes corderos. Posiblemente era así. Ahí se dice que eran unos animales limpios, unos animales que no habían pecado contra Dios, pero que estos animales murieron a favor de ellos. Luego tenemos el suceso de Caín y Abel. Caín, él llevó unos excelentes frutos, pero a Dios no le gustaron esos frutos. Eso lo vemos en Hebreos capítulo 11, versículo 4, donde Caín llevó lo mejor de lo mejor, pero a Dios eso no le agradó. Dios solamente lo que siempre ha querido es que un inocente muera a favor de un pecador. En Romanos capítulo 3 versículo 9 al 11 vemos que en la humanidad no hay justo ni aun uno. Entonces nosotros no nos podemos salvar por nuestras buenas obras. Vamos a ir a Romanos capítulo 3 versículo 9 al 11 y ahí veremos que ante Dios todos estamos muy mal. Entonces en Romanos capítulo 3 versículo 9 al 11 cita así. Dice, se titula No hay justo. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El ser humano por sí se cree muy bueno, pero el estándar de Dios es un estándar perfecto y ante Dios todos somos pecadores, todos somos malos. Es tan malo decirle tonto a una persona como meterle 20 puñaladas o 20 disparos, es igual de malo. Entonces recordemos Mateo 5 versículos 21 y 22 y da la idea de la que les venía hablando, que cuando uno mata a una persona físicamente es lo mismo que matarla, digamos, con malas palabras, con malas expresiones hacia esa persona. Entonces en Éxodo capítulo 20 versículos 3 al 17 nosotros encontramos los 10 mandamientos. Hay algo interesante. Antes de Dios darle los 10 mandamientos al pueblo, Dios llama a Moisés y le dice que le diga al pueblo si aceptan pues este pacto. Ellos le dicen que sí en Éxodo capítulo 19 versículo 8 y el pueblo dijo a una voz que cumplirían todos estos mandamientos. Pero en Éxodo capítulo 20 versículo 18 y 19 vamos a ver que el pueblo va a tener un terror terrible, el cual ellos le van a decir a Moisés, Moisés, tú habla con Dios y nosotros no hablemos con él para que no muramos, porque el pueblo tenía un terror terrible.
Entonces vimos en el anterior capítulo que la solución para acercarse a Dios estaba en Éxodo capítulo 20, versículo 24. Éxodo capítulo 20, versículo 24 nos dice que habría un lugar en el cual el pueblo de Israel se podría acercar a Dios a la manera de Dios y Él los aceptaría conforme a esa manera. Cita así: altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Entonces, este verso es importante porque Dios le va a ofrecer la solución al pueblo. ¿Y cuál es esa solución? Que un inocente muera por un pecador. Entonces Dios sigue ordenando los sacrificios, pero los sacrificios ya no se harían en cualquier lugar. Los sacrificios se tendrían que hacer en un lugar y en un sitio específico, el cual ahorita veremos, que se llama el tabernáculo. Entonces el pueblo, Dios sabía que el pueblo seguiría pecando contra Dios, entonces tocaría ofrecer esta solución. En Romanos capítulo 5, versículo 20, se nos dice para qué se da la ley, para qué, digamos, es bueno tener la ley. Entonces la ley es buena tenerla para que el pecado sea evidente, porque para nosotros antes, ¿qué era matar? Para nosotros matar, como yo les decía, era meterle 20 puñaladas a una persona, 30 tiros a una persona en su humanidad, pero no, matar va más allá. Entonces vamos a Romanos capítulo 5, versículo 20. Dice así: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces la ley se introdujo para que el pecado fuera más visible. Antes el pecado no era visible, pero hoy en día sí. Y con la ley queremos demostrar eso. Entonces antes para nosotros, por ejemplo, lo que les decía, matar era eso, o adulterar. Adulterar era nada más, digamos, en la relación de pareja, pero no, adulterar es tener malos pensamientos, malos deseos frente a una persona. Bueno, entonces en Éxodo 20:24 se nos dice que se realizaban cómo se realizaban los sacrificios. Vamos a Éxodo 20, verso 24. Éxodo capítulo 20, versículo 24, cita así: altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde hiciere que esté la memoria de mi nombre. Entonces había un lugar específico donde Dios quería que se hiciera memoria del nombre de él. Entonces vamos a ir a Éxodo capítulo 25 y vamos a ver el título que tiene ahí. Dice la ofrenda para el tabernáculo. Es decir, que había un lugar especial llamado el tabernáculo, y en este lugar se harían los sacrificios. Entonces el tabernáculo es muy interesante porque es la manera de cómo acercarse a Dios. En el monte Sinaí se van a dar dos informaciones muy importantes y muy relevantes. Una que mata, la que mata es la ley, pero otra información que da vida. Y esa información que da vida es nada más y nada menos que el tabernáculo. Hay algo interesante cuando nosotros vemos la ley y cuando realmente la analizamos a conciencia, nuestras conciencias nos dan duro y nosotros pues nos sentimos mal. Pero como cito una frase de un amigo mío que dice así: es mejor mandar a una persona a punta de patadas al reino de los cielos que con caricias mandarlos al infierno. Entonces es mejor uno afrontar la realidad acá y realmente reconocer que uno es un pecador y no creer que uno es una santa paloma que es bueno, sino reconocer que uno es un pecador y que merece ir al lago de fuego y que la única solución es que un inocente muera por el pecador.
Bueno, entonces la pregunta que nos podríamos hacer es esta: ¿la ley es buena o es mala? No, realmente la ley es buena. ¿Y por qué la ley es buena? Porque evidencia lo pecadores que somos nosotros, lo malos que somos nosotros, y que no podemos hacer nada para salvarnos. Bueno, entonces vamos a leer Éxodo capítulo 25, versículos 1 al 9. Cita así: Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, de todo varón que la diere de su voluntad de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros, teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Entonces Dios no dejó el tabernáculo conforme a la imaginación de Moisés, como en el pasado no dejó el arca conforme a la imaginación de Noé, sino Dios dio unas reglas específicas. Y hay algo interesante: este lugar llamado tabernáculo iba a quedar en el centro de todo el pueblo, es decir, todo el pueblo de Israel, las 12 tribus de Israel estarían en derredor de este tabernáculo. Entonces el tabernáculo es una gran carpa, y una gran carpa que tiene solamente una puerta, como el arca de Noé, que tenía solamente una puerta. Bueno, cuando uno entraba en el tabernáculo por esa sola puerta, lo primero que veía es algo que vamos a ver en Éxodo capítulo 27. ¿Cómo se titula Éxodo capítulo 27? El altar de bronce. Entonces lo primero que uno veía era un lugar llamado el altar de bronce. Uno pensaría que cuando entra a la manera de Dios al tabernáculo, uno va a ver, voy a ver cosas maravillosas, voy a ver un arco iris, voy a ver un cielo despejado. No, lo primero que se va a ver es muerte. Es decir, amigos, si tú quieres tener un verdadero acercamiento a Dios, lo primero que tú tienes que ver es muerte. Entonces, este lugar era un lugar asqueroso. Este altar de bronce era un lugar horrible porque era un lugar donde se sacrificaban los animales, y era un lugar posiblemente que olía terriblemente mal porque la sangre se acumulaba y claramente que vendrían moscas. Era un lugar horrendo. Pero los verdaderos acercamientos con Dios son así. Primero tenemos que tener terror, como el pueblo se acercó con los mandamientos. Entonces tenemos que reconocer que somos pecadores. Bueno, entonces aquí había algo interesante. Luego de ver la muerte, el pueblo de Israel pasaba a otro lugar llamado el lavacro. En el lavacro ahí había un sacerdote que representaba a la familia, y ese sacerdote se lavaba. Pero bueno, la pregunta es, ¿quiénes son esos sacerdotes? Esos sacerdotes eran una tribu en específico de las tribus de Israel, que se llamaba la tribu de Leví. Dios eligió a la tribu de Leví, de donde era Moisés y un señor que se va a llamar Aarón, que era hermano de Moisés, y Dios eligió estas tribus, o esta tribu en específico, para que se encargara de administrar el tabernáculo. Entonces, esta tribu estaba encargada de tener en buenas condiciones el tabernáculo y de realizar los sacrificios. Entonces, si una persona, por ejemplo, de otra tribu, como la tribu de Benjamín, por ejemplo, pecaba contra Dios, pues esa familia traía el cordero, y ese animalito lo recibía un sacerdote levita, el cual representaba a la familia, y entraba con el animalito por esa única puerta, entraba a ese altar de bronce, sacrificaba al animalito, y después iba y pasaba al lavacro y se lavaba sus vestiduras. Las vestiduras de estos hombres eran completamente blancas. Bueno,
Para entrar, como les estaba comentando, había un debido proceso. Y para acercarnos a Dios siempre debe haber un debido proceso. Nosotros no nos podemos acercar a Dios conforme a nuestra imaginación, sino tenemos que acercarnos como Él lo dejó. Y Él lo dejó muy claro en el tabernáculo. Primero vemos una puerta. Hoy en día hay personas que dicen que hay múltiples puertas, pero no, solamente hay una puerta. Después de esa puerta entraban al altar de bronce, que era un lugar asqueroso, un lugar de muerte. Después entraban al lavacro, donde ese sacerdote se podía limpiar y lavar sus vestiduras. Este sacerdote luego podía pasar y entrar en un lugar que se llamaba el lugar santo y gozar de los privilegios. Y luego de ello, pero estos sacerdotes no podían, sino solamente podía un señor que se llamaba el sumo sacerdote entrar a un lugar que se llamaba el lugar santísimo. Pero en ese lugar no podían entrar pues todo el tiempo, ¿no? Vamos entonces a ver quién sí podía entrar. Vamos a ir a Levítico 16:2. En Levítico 16:2 nos va a hablar quién es quien podía entrar a ese lugar santísimo. Entonces leamos Levítico 16:2, dice: y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Quiere decir que no en todo tiempo podía entrar ese sacerdote, y ese sacerdote no era cualquier sacerdote de los de la tribu de Leví, sino se llamaba el sumo sacerdote. Ese sumo sacerdote tenía un vestir diferente a los sacerdotes comunes. Una de las diferencias era que, por ejemplo, él en su pecho tenía 12 piedras, y esas 12 piedras representaban a las 12 tribus de Israel. Entonces vamos a ver que ese lugar, ese santuario que yo les estoy hablando, tenía dos lugares. Vamos a ir a Éxodo capítulo 26, versículos 31, 32 y 33. Ahí podemos ver cómo estos se subdividen. Éxodo capítulo 26, versículo 31, 32 y 33. También harás un velo de azul púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. Y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre sus basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Entonces ese velo era un velo realmente grueso, realmente fuerte, el cual hacía separación del lugar santo y el lugar santísimo. Entonces el arca de la alianza o el arca del pacto estaba en ese lugar santísimo, y esa arca tenía algo especial, que tenía 2 querubines, y dentro del arca moraba la presencia de Dios. Nosotros, como vimos en el primer programa y que tengo aquí en la serie de YouTube, pudimos ver que Dios habita en medio de querubines. Aquí mismo podemos ver que Dios se colocaron 2 querubines para que Él habitara. Aquí en el lugar santísimo, el arca del pacto, el arca de la alianza, era como un trono. Bueno, entonces quiero que por favor, ahora si son tan amables, vamos a ir a Hebreos capítulo 9, versículo 2 y 3. En Hebreos capítulo 9, versículo 2 y 3, vamos a ver que el lugar, ese sitio estaba dividido en 2 lugares. Hebreos capítulo 9, versículos 2 y 3. Dice así: porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. ¿Sí ven? En el lugar santo habían unos elementos. Y tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada
el lugar santísimo. Entonces vemos que habían dos divisiones. Y ahora vamos a ver el 9:7, y ahí en el 9:7 vamos a ver que el sumo sacerdote solamente podía entrar una vez al año. Por eso la frase de una vez al año no hace daño. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Quiere decir que ese sumo sacerdote también era un pecador, y ese sumo sacerdote no podía llegar con las manos vacías, tenía que llevar sangre, y esa sangre tenía que ofrecerla por él y por el pueblo, no la podía ofrecer por nadie más, ¿sí? Y bueno, esta sangre, ¿él dónde la colocaba? La colocaba sobre la tapa del arca de la alianza o del arca del pacto. Bueno, en Hebreos 9:8 vamos a ver que cuando ya no estuviera ese velo, quiere decir que había venido el sacrificio perfecto. Dice así el 9:8, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese de pie. Quiere decir que cuando se rompiera ese velo, que ustedes más adelante lo van a ver y lo vamos a ver, cuando el velo se parte de arriba abajo, ahí quiere decir que llegó la solución. Entonces estos sacrificios de estos animales eran soluciones temporales. ¿Y por qué temporales? Porque este animal no representaba al hombre, no representaba al ser humano. Entonces los sacerdotes levitas no podían tocar estos objetos directamente, los objetos que estaban en el tabernáculo. Es interesante, y hay un caso en la Biblia de un señor que se llamaba Usa, que una vez se va a caer el arca de la alianza, él intenta que no se caiga y la toca, y en ese instante cae y muere. Entonces estos objetos eran objetos que eran muy sagrados, muy santos. Bueno, entonces para entrar a la presencia de Dios, Dios le dice al pueblo que tiene que seguir un debido proceso. Hoy en día a la gente no le gusta seguir procesos, y el proceso que tocaba seguir era entrar por la puerta. Cuando entramos por la puerta, lo primero que veíamos, como ya les he dicho, era el altar de bronce, un lugar asqueroso, un lugar de muerte. Es decir, que ahí teníamos que reconocer que éramos pecadores y que no podemos hacer nada por nosotros mismos para ser salvos. Luego, después de ello, pasábamos al lavacro. Nos limpiábamos de nuestras inmundicias. Ya limpios de nuestras inmundicias, podríamos entrar a gozar de la presencia de Dios. Hoy en día la gente no quiere seguir estos debidos procesos, sino quiere hacerlo todo a la manera de ellos. Entonces, hoy hay personas que dicen a Dios, Señor, Señor, pero que no han seguido este proceso. Por eso el verso lema de todo este estudio que yo doy es Mateo capítulo 7, versículo 21, 22 y 23. Que no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que lo entiendan y lo conozcan y que sigan los procesos que Él da, no los procesos conforme a nuestra imaginación. Entonces vemos que en el tabernáculo solamente hay una puerta. En el arca, como ya les decía, solamente hay una puerta. Y hay una puerta que lleva al sacrificio, que luego viene a la limpieza del pecado y que luego se puede gozar de los privilegios de Dios para luego estar en la presencia de Dios. Entonces, cuando una persona dice, yo creo en Dios a mi manera, es la persona que intenta llegar a la presencia de Dios por diferentes modos. No quiere seguir ese debido proceso, sino cavan un túnel o toman una garrocha y quieren saltar. Pero si llegan de esta manera a la presencia de Dios, van a morir inmediatamente, van a morir de una vez. Bueno, entonces muchos quieren llegar a Dios a su manera y no a la manera de Dios. Entonces es importante saber que no todos los caminos conducen a Dios. Lo único que conduce a Dios es hacer las cosas a su manera.
Creer que un inocente, que es el libertador, que es Jesús, que es Cristo, que es ese Cordero, que es Dios, tiene que morir a favor del pecador, y que no por mis buenas obras, ni por mis buenas acciones me voy a salvar. Yo no me voy a salvar por darle mercados a la gente, aunque con esto no estoy diciendo que no hay que hacerlo, antes hay que hacerlo, y felicito a la gente que lo hace, pero les digo que no por ello ustedes se van a salvar, no por ello se van a salvar. Bueno, vamos a ir a Éxodo capítulo 40 y quiero que me digan por favor cómo se titula Éxodo 40. Éxodo 40 nos está hablando del tema que venimos hablando. Entonces, ¿cómo se titulará? ¿Cómo piensan que se titulará? Éxodo capítulo 40. Éxodo capítulo 40 se titula Moisés erige el tabernáculo, es decir, Moisés levanta el tabernáculo, pero vamos a ver que Moisés no lo hizo conforme a su imaginación. Recordemos, cuando el ser humano hace las cosas conforme a su imaginación, fracasa. Adán y Eva, ¿por qué fracasaron? Porque hicieron las cosas conforme a su imaginación. Se presentaron ante Dios con vestidos, con delantales de hojas de higuera. Caín fracasó porque llevó excelentes frutos y Dios no pedía eso, Dios pedía la muerte de un inocente cordero. También si Noé no hubiera hecho el arca conforme a la manera de Dios, hubiera fracasado y yo no estaría hoy comentándoles estos sucesos. Bueno, vamos a ver cómo se titula, o ya vimos cómo se titulaba. Vamos a leer los versos 16 y 17, Éxodo 40, 16 y 17, dice así: y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Es decir, que Moisés no hizo conforme a su imaginación, sino conforme Dios lo estableció. Versículo 17, Éxodo capítulo 40, versículo 17. Así, en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Entonces, Moisés va a levantar el tabernáculo conforme a la manera de Dios y no conforme a su imaginación. Ahora vamos a leer los versos 34, 35 y 36. Hay algo interesante. Recordemos que habíamos hablado que había una columna de nube y una columna de fuego que guiaban al pueblo. Aquí los vamos a ver. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él a vista de toda la casa de Israel y en todas sus jornadas. Entonces aquí es interesante ver que esta columna de nube iba a guiar al pueblo de Israel. Y Dios nos tiene que guiar, Dios nos tiene que decir, mis queridos amigos, cómo tenemos que hacer todo. Tenemos que hacer todas las cosas a la manera de Dios y no conforme a nuestra imaginación. Recordemos, nosotros antes pensábamos que podíamos cumplir los 10 mandamientos y recordémoslos para ver que realmente no. Entonces, primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces veíamos que cualquier cosa que nosotros le diéramos el primer lugar sobre Dios, eso ya era un Dios. Segundo lugar: no adorarás a Dios conforme a tu imaginación. Quiere decir que no podíamos acercarnos a Dios conforme nosotros queríamos, sino conforme Él quería. Entonces, hoy en día un acercamiento que nosotros muchas veces pensamos que vamos a salvarnos es que doy un mercadito acá, doy una limosnita aquí, otra limosnita acá, pero realmente eso no nos va a salvar. Y si pensamos así, estamos adorando a Dios conforme a nuestra imaginación. En tercer lugar, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no podemos usar el nombre de Dios a la ligera. Por ejemplo, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios.
Si ven, ahí lo estoy usando en vano porque no lo estoy usando a conciencia. O ¿vas a viajar? Sí, si Dios quiere. Si ven, de esas maneras tomamos el nombre de Dios en vano. En cuarto lugar, guardar el día de reposo. Desafortunadamente, hoy en día, todo un día a Dios no se le dedica. Quinto mandamiento, honrar a padre y madre. Tristemente nosotros no honramos a nuestros padres. De manera externa de pronto les damos algún ingreso, algún dinero, pero esto no es suficiente. Honrar a padre y madre va más allá, va en lo interno. Y así es que Jesús trata en Mateo 5, tanto el matar como el adulterar. El sexto mandamiento, no matarás, que ya lo desarrollé en este video y también en el anterior, que matar no es meterle 20 puñaladas a una persona, sino decirle, oye, tú eres un tonto o tonto, ¿sí? Eso es matar. Séptimo, adulterar. Entonces adulterar es desear a una persona, no solamente está en el vínculo matrimonial. El octavo mandamiento es no robar. Tristemente, todos los seres humanos, como lo analizamos, hemos robado. El noveno mandamiento es no mentir. Desafortunadamente también hemos mentido. Y el décimo mandamiento, no codiciar. Es decir, que si nosotros nos queremos acercar a esa manera, como les decía lo del termómetro, que por ejemplo yo les dijera, ¿quieren solucionar su problema, su enfermedad actual? Pues tráguense este termómetro. ¿Ustedes qué pensarían? No, ese chino está loco. Entonces pasa lo mismo con ustedes. Ustedes si piensan que por cumplir los mandamientos o algunos de los mandamientos se van a salvar, es imposible. Hay que seguir el debido proceso de Dios. Y el debido proceso de Dios tiene unas fases. Pero a nosotros nos gusta toda la ligera. Y si hacemos toda la ligera, queridos amigos, vamos a ir eternamente al lago de fuego. Así que los motivo, que no me crean a mí, sino le crean a la palabra de Dios. Y si yo les hablo con la palabra de Dios, créanle a ella. Lo cual es lo más importante en la vida. Lo más importante en la vida no es ni la sabiduría, ni el poder, ni las riquezas, sino es entender y conocer quién es Dios. Dios les bendiga, muy amables y hasta pronto. Semper Reformatio.